Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo les fue ayer? ¿Empezaron a trabajar con regla de la cadena? ¿Más o menos? ¿Bien? ¿Quieren que hagamos un repaso al respecto antes de empezar? Le vamos a pedir a Jessy que nos ponga el pizarrón, nomás voy a sacar mi pantalla, podemos dejar todo preparado. Bien. Bueno, para entender bien cómo derivar mediante ese método, el método, la regla de la cadena, primero deberíamos comprender bien em, primero deberíamos comprender bien el concepto de una función compuesta. Fíjense que nosotros... muy bien, me gusta. Gracias. Fíjense que nosotros estuvimos trabajando hasta el momento con lo que se conoce como funciones elementales, ¿bien? Funciones elementales son funciones justamente que no son compuestas, que nacen de ser el tipo más básico de los diferentes tipos de funciones que existen, ¿bien? Teníamos los polinomios, dentro de los polinomios teníamos los polinomios elementales, el grado uno, el grado 2, el grado 3, modelo exponencial, modelo logarítmico, modelo racional, modelo irracional, todas esas cosas nosotros ya las manipulamos. Trigonométrico quizás un poco también. Bien, son cosas que ya habíamos manipulado, pero obviamente a la hora de encontrarnos con un ejercicio, a la hora de establecer una correlación matemática entre dos, tres variables, obviamente no todos los modelos matemáticos van a obedecer a lo que se conoce como un modelo elemental, sino que muchas veces, a raíz de la naturaleza de lo que estemos analizando de manera matemática, el modelo matemático que explique el comportamiento de las variables puede llegar a ser una función compuesta. ¿Qué es una función compuesta? Una función compuesta nace cuando metemos a una función elemental dentro de otra función elemental. ¿Eso ya lo estuvieron repasando un poco? Entonces vamos a hacer un ejemplo primero de función compuesta a partir de varias funciones elementales. Solo a modo de repaso, sé que es algo que ya vieron ayer, pero quizás también un poquito para refrescar va a ayudar. Bien. Y después que armemos estas funciones compuestas, vamos a tratar de derivarlas a todas. Bien. Bien, hablemos de tres funciones elementales de tipos bien diferentes, como por ejemplo, una función polinómica elemental, la vamos a llamar f x al cuadrado. ¿Se ve bien al fondo? ¿Más grande? Bien, vamos más grande. Ahora uy, el micrófono anda bastante bien. Tenemos f de x igual a x al cuadrado. Bien. Otra función elemental podría ser uno de estos modelos que estuvimos hablando, modelos que de crecimiento, por ejemplo, un logaritmo natural de x. Y otra función elemental, bien diferente, bien distinta de estas dos, podría ser el seno de x. Entonces lo que tenemos son tres funciones elementales. Bien. Si empezamos a meter a una función dentro de la otra, vamos a poder empezar a armar lo que se conocen como funciones compuestas. Entonces, empecemos a armar alguna y después vamos a interpretarlas entre todos. Podríamos decir entonces el logaritmo natural cuadrado del seno de x. Esa podría ser una combinación entre los tres. O podría ser el logaritmo natural del seno de x cuadrado. Esa podría ser otra función compuesta. Bien, cambiemos al logaritmo, lo saquemos de adelante y digamos el seno del logaritmo natural cuadrado de x. Esa podría ser otra. Bien. El secreto, eso acá adentro, no, no. Ah, bien. El secreto para poder interpretar estas funciones es entender quién está dentro de quién, por así decirlo. ¿Bien? ¿Por qué es esto? Porque en el orden en el cual las funciones fueron compuestas va a ser el orden en el cual nosotros al derivar vamos a ir teniendo en cuenta la variabilidad aportada por la función elemental. ¿Bien? Entonces, una buena forma de identificar esto para mí siempre fue la siguiente. ¿Le suena el waka, 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 waka? ¿Ese le suena? ¿Bien?
Entonces, acá la idea es ver y entender, tratar de pensar qué Pac-Man se comió a qué Pac-Man. Uno de estos Pac-Man va a ser F, el otro va a ser G y el otro va a ser H. ¿Bien? Entonces, hablemos de esta. Si tuviéramos que hablar de la función que engloba a las demás, ¿cuál opinan que es? ¿X cuadrado, logaritmo natural de X o seno de X? Acá adelante dice el logaritmo natural. ¿Alguien más piensa que es el logaritmo natural? ¿Alguien tiene alguna otra respuesta que no sea el logaritmo natural? Bueno, las personas que siempre participan ya me respondieron y respondieron mal. ¿Alguien tiene una respuesta alterna? Fíjense que en nomenclatura decir que logaritmo natural cuadrado de x es lo mismo que decir logaritmo natural de x al cuadrado. Esto es distinto a decir el logaritmo natural de x al cuadrado. ¿Bien? Entonces, en este caso, el logaritmo alberga el seno, pero el cuadrado alberga el logaritmo. Entonces, este Pac-Man más grande sería el x cuadrado. ¿Bien? El x cuadrado sería quien se comió el logaritmo natural y quien sería el que se comió el seno de x. ¿Bien? Entonces, en ese orden está dada la composición. ¿Esto cómo lo podemos simbolizar? Esto lo podemos simbolizar de la siguiente manera. Decir que f, logaritmo natural de x, está compuesto por perdón, f, el x cuadrado, está compuesto por el logaritmo natural, que sería g de x, y este está compuesto por h. Como la variable es x, se le coloca al final. ¿Se entiende? Otra forma de nombrar a esto es decir que tenemos a la función f, que depende del valor que tome g, que depende del valor que tome h, que depende del valor que tome x. Bien, es otra forma un poquito más matemática y técnica de ver. Entonces, siguiendo con la misma lógica, esto estamos hablando de este, ¿no? Siguiendo con la misma lógica, hablemos de la segunda función. ¿Quién es el Pac-Man más grande ahora? El logaritmo, perfecto. ¿Quién es el Pac-Man que sigue? Y después el x cuadrado. Entonces, esta es una función compuesta, armada por las tres mismas funciones elementales, pero con un orden de composición diferente. ¿Se entiende? Si tuviésemos que escribirlo con esta nomenclatura, ahora tendríamos que g fue compuesto por el seno, que es h, y h fue compuesto por f, y la variable es x. ¿Bien? Si lo pasamos a esta nomenclatura, entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos la g de h, de f, de x. ¿Me siguen? Los escucho ahora en este. Pac-Man más grande. Bien, perfecto. El que sigue. Per- bien, bien por los que se dieron cuenta. X cuadrado, perfecto. Para después el logaritmo natural. Entonces, ¿cómo nos queda acá? Lo escucho. H compuesta por F compuesta por G de X, ¿cierto? O sea que tendríamos la H de F de G de X. ¿Alguna duda entonces? Fíjense cómo las mismas tres funciones elementales compuestas en un orden diferente dan origen a funciones diferentes. Si ustedes colocan eso en GeoGebra, van a notar que los gráficos son totalmente diferentes. No tienen por qué tener algo en común. Bajo algún caso en particular, alguna que otra casualidad podría dar que queden iguales, pero no es lo natural, no es lo estándar, no es lo que siempre sucede. ¿Se entiende? ¿Está mejorando la letra o no? Está un poquito más grande, ya se entiende un poquito más. Tardaste un montón, Cristian, pero no importa. Bueno, bien. Entonces, ¿por qué me interesa que nosotros entendamos el orden de la composición de las funciones a partir de las funciones elementales? Porque en ese orden es que nosotros vamos a tener en cuenta la variabilidad que aporta cada función elemental cuando empecemos a derivar. Recuerden que cuando nosotros derivamos, damos origen a otra función que nos explica la variabilidad de la función que fue derivada. ¿Se entiende? Una función que nos va a indicar cuándo la función derivada fue creciente o decreciente en base al signo de esa función derivada. ¿Se entiende lo que dije? Dicho de otra manera, voy a calcular en este caso una f' que me va a indicar cómo varía todo esto. Una g' que me va a indicar cómo varía todo esto. Y una h' que va a indicar cómo varía
todo esto. ¿Se entiende a lo que voy? Bien. Vos tenías... Bien, entonces, ¿cómo es el proceso de derivación? Agarremos una de estas funciones en particular. Por ejemplo, la primera, que dijimos que era f compuesta por g compuesta por h. Entonces tenemos a f compuesta por g compuesta por h de x. ¿Bien? La idea es la siguiente. Vamos a ponerlo acá igual, para que sigamos interpretando a partir del dibujo. Tendríamos entonces a f compuesta por g compuesta por h. ¿Se entiende? Cuando nosotros derivamos, siempre tenemos en cuenta, en primer lugar, a la variabilidad que aporta el Pacman más grande, o sea, la función que alberga a las demás. ¿Se entiende a lo que voy? Si nosotros vamos a tomar en cuenta la variabilidad de f, vamos a tomar en cuenta la variabilidad de f y nada más. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a derivar a f, pero no vamos a tocar ni a g ni a h. ¿Se entiende? Luego vamos a derivar a g y no vamos a tocar a h para finalmente derivar a h. ¿Se entiende? Cuando ustedes buscan una tabla y la tabla ya es un poquito avanzada, les deja explícito cómo es el tema de la regla de la cadena. ¿Qué quiero decir con esto? Por ahí cuando encuentran una tabla que es como para empezar, les dice x a la n derivado es n por x a la n menos 1. ¿Bien? Cuando la tabla ya es un poquito más técnica, un poquito más avanzada, como lo quieran decir, se lo muestra de esta manera. Les dice u elevado a n es igual a n por u elevado a la n menos 1 por u prima. Y les agrega siempre eso al final, el u prima. Y uno dice, ¿qué es u prima? La idea es la siguiente. Si yo tengo x elevado a la n, estoy hablando que directamente tengo a la variable independiente elevado a la n. Si yo digo u elevado a la n, Estoy diciendo, tengo algo que está elevado a la L y quiero derivarlo, ¿se entiende? y ese Y algo ese algo puede llegar a es ser otra función, ¿bien? entonces, Entonces, no es lo es mismo lo mismo decir x x al cuadrado igual es a 2 por x a la 1, que decir papa al cuadrado es igual a papa, perdón, papa al cuadrado es igual a 2 por papa a la 1 por la derivada de papa. ¿Se entiende? Volvió la papa. Vamos. Entonces, ¿qué me interesa que les prestemos atención en este punto? Que esta U que está acá, ¿la ven? Sigue siendo la misma U que esta que está acá. O sea, esta U no se tocó, solo se tocó su exponente, en este caso en particular, de una derivada de función compleja. Recién U se toca, entre comillas, se transforma, se modifica, se le aplica algo a U después, como factor, su derivada. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy a derivar primero a f, voy a hacer la f' de, y lo de adentro no lo voy a tocar. Va a seguir siendo g de h de x. ¿Bien? Después derivaré a g sin tocar a h. Entonces será por g' de h de x. Y luego voy a derivar a h. ¿Se entiende? Vamos con el orden. Derivo a f sin tocar a g ni a h. Después derivo a g sin tocar a h. Y después recién derivo a h. ¿Se entiende? Para entender estas derivadas complejas que tenemos acá adelante, vamos primero a derivar las elementales y dejar su expresión para que nos guiemos un poquito a partir de ella. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? Muy bien. ¿Cuál es la derivada? Lo voy a poner acá. De g, que es logaritmo natural de x. Tabla derivada en mano, muchachos. Estamos en derivadas.
Perfecto. 1/x, gracias. Derivada del seno de x, el coseno de x. ¿Bien? Ahora, si fuesen funciones compuestas, tendríamos que decir algo al cuadrado o papa al cuadrado derivado da 2 por papa por la derivada de papa. ¿Se entiende? Fíjense que si aplicamos esa misma regla ahora, lo estuvimos haciendo todo el tiempo. Si yo derivo 2x al cuadrado, la derivada será 2 por x por la derivada de x. ¿Cuánto vale la derivada de x? Si tengo una x y la derivo, ¿cuánto me da? ¿Y cuál es la constante si tengo una x? 1. Entonces siempre lo estuvimos haciendo. En realidad estamos derivando a x, pero la derivada de x es 1, entonces estas siempre terminan como 2 por x por 1. ¿Se entiende? 1/x por 1. Coseno de x por 1. El x' está al lado, pero al ser la variable independiente, ahí ya está. Se termina ahí. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Entonces empecemos a derivar. Dijimos que tenemos esta función, ¿eh? Estamos trabajando con esta, para los chicos de la casa igual, con esta. ¿Bien? Entonces, lo primero que vamos a derivar va a ser el logaritmo, ¿cierto? La voy a copiar acá primero. Logaritmo natural cuadrado del seno de x. ¿Bien? Espera. Sí, sí, tal cual, todavía no empecé, igual me iba a dar cuenta cuando empiece, pero bien ahí. Gracias por hacerme dar cuenta de mi error. Entonces, ¿qué vamos a derivar primero? Como dijo su compañera recién, a f. ¿Quién es f? El cuadrado. Entonces tengo logaritmo natural del seno de x al cuadrado. Derivo el cuadrado sin tocar lo demás. Bajo el 2, dejo la base y le resto 1. ¿Quién era la base? Logaritmo natural del seno de x. No los toco. ¿Alguna duda? Derivo el logaritmo. La derivada del logaritmo de algo es 1 sobre ese algo. ¿Qué está dentro del logaritmo? El seno. Entonces será 1 sobre el seno de x. Derivé el logaritmo. Y ahora derivo el seno. ¿Cuál es la derivada del seno? El coseno de x. Esto sería entonces la derivación por regla de la cadena. Tenemos este primer paso donde derivamos al x cuadrado. Tenemos este segundo paso donde derivamos al logaritmo natural de x. Y tenemos este tercer paso donde derivamos recién al seno. ¿Se entiende? Les pongo el prima ahí para que se entiendan, que ustedes interpreten que estamos teniendo en cuenta la variabilidad de esa función en cuestión. ¿Me siguen? Bueno, derivemos otra. Déjenme que borre un poquito. Uy, ahí no tenía que borrar. Esta ya está escrita abajo. Bien, vamos a derivar esta, a ver. El logaritmo natural del seno de x cuadrado. Bien, los escucho. ¿Qué derivo primero? El logaritmo, ¿cierto? El logaritmo de papa es 1 sobre papa, ¿cierto? Entonces, 1 sobre, ¿quién es papa ahora? Y será el seno de x cuadrado, todo lo que está dentro del logaritmo. Derivamos el seno, la derivada del seno es, entonces, coseno de lo mismo que está dentro del seno, ¿bien? Derivé solo el seno sin tocar a x cuadrado. Y luego, la derivada de x cuadrado, ¿qué es? Perfecto. Vamos con el otro. Tenemos el seno del logaritmo natural cuadrado de x. ¿Bien? ¿A quién derivo primero? La derivada del seno es coseno. Seno de papa, coseno de papa. ¿Bien? ¿Quién derivo después? ¿Todos piensan que es el logaritmo? El x cuadrado. Fíjense que tenemos el logaritmo
del cuadrado del, perdón, el seno del cuadrado del logaritmo. Entonces, bajo el 2 y dejo la base como está y le bajo 1 al exponente. Tendremos acá el logaritmo natural de x. Y luego derivo el logaritmo natural, que es 1 sobre x. ¿Bien? ¿Se entiende más o menos cómo es el orden en el cual vamos teniendo en cuenta la variabilidad aportada por las diferentes funciones elementales? Que trabé un poquito. ¿Se entiende? ¿Ninguna duda? Perfecto. Entonces vamos a pasar a trabajar con los que quedaron pendientes del ejercicio de ayer, que estábamos en el review del capítulo 3 de los ejercicios del 1 al 36. Vamos a dejar de compartir lo que sería la pizarra. Vamos a trabajar acá. Ya. Bien, ¿hasta qué ejercicio llegaron ayer? ¿El 3 puede ser? Vamos a empezar a partir del 4. Tenemos lo siguiente. Tenemos 3x menos 2 sobre la raíz de 2x más 1. ¿Hasta cuál? ¿En el 6? ¿Se quedaron? Bien. A ver el 6. Tenemos e a la x sobre 1 más x cuadrado. Entonces vamos con ese. Bien, fíjense en esto. Este es un caso particular de derivación que no sé si ya lo vieron, si lo trabajaron, si no lo trabajaron. Así que charlemos al respecto. ¿Ya conocen las reglas del producto y del cociente? ¿Lo estuvieron charlando con los profes? ¿Sí? Bien, entonces fíjense en esto. Tenemos una función que es la razón entre dos funciones elementales. Tenemos la función elemental e a la x y la función 1 sobre x, 1 más x cuadrado. Bien. La de abajo es una función elemental con un desplazamiento vertical. Es la x cuadrado corrido 1 para arriba. Y la de abajo es la elemental, el modelo exponencial. Lo, sí, sí. Siempre se conecta multiplicando. Si nosotros ponemos un más o un menos, lo que estaríamos haciendo es generar otro término y la derivación se realiza por términos, chicos. O sea que de la derivación de un término tiene que nacer un solo término. ¿Bien? O sea que cuando van teniendo en cuenta las variabilidades que aportan las diferentes funciones elementales, em, las van multiplicando entre ellas. ¿En dónde? ¿Acá? Bueno, cuando no hay nada, se sobreentiende que hay un por. ¿Bien? Bien. ¿Seguimos? Entonces les comentaba, tenemos la razón entre dos funciones elementales, por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer es tener en cuenta la variabilidad que aporta cada una de ellas, ¿bien? Para poder hacer eso de manera correcta, tenemos que hacer lo que se conoce como la regla del cociente. ¿De qué se trataba la regla del cociente? De lo siguiente. Vamos a llamar a la parte de arriba como U y vamos a llamar a la parte de abajo como B. Esto lo pueden hacer con la letra que ustedes quieran, es la que yo suelo utilizar, no tiene nada de malo que utilicen otra letra. Bien, pero cuando estamos aprendiendo al respecto, es bastante interesante trabajar de manera ordenada y estandarizada para poder manipular el conocimiento de la mejor manera posible. Así que vamos a hacer una cosa, vamos a escribir aparte quién es U, quién es B y derivar tanto a U como a B y después recién vamos a abocarnos a realizar lo que sería la regla del cociente. Bueno, por ahí los chicos que están en Zoom me van a escuchar un poquito bajo porque voy a usar las dos manos. Entonces, vamos a decir que U va a ser igual a E elevado a X. Entonces, nuestra U', como es E elevado a X, esto se mantiene constante, sigue siendo E a la X. ¿Bien? B va a ser nuestra función que está en el denominador, que en este caso es 1 más X al cuadrado. Por lo tanto, la derivada de esta función B va a ser ¿cuánto?
2x, ¿bien? Lo que les voy a copiar ahora abajo, chicos, es la regla del cociente, ¿bien? La voy a hacer en función de estas dos letras, la letra U y B. ¿Bien? Fíjense que tenemos cuatro participantes en esta regla del cociente. Tenemos tanto a U como a B, como a la derivada de U, como la derivada de B. Por ahí, si al principio no estamos muy cancheros con el tema de la derivación, para mí siempre es mejor primero realizar la discriminación entre U y B, luego realizar las derivadas de los mismos, presentar la fórmula y después reemplazar datos. Entonces empecemos. Una sugerencia es que todo lo que ustedes reemplacen a partir de ahora lo hagan entre paréntesis, teniendo en cuenta que puede llegar a suceder que uno de estos factores sean negativos y pueden llegar a confundirse con la regla de signo, así que háganlo con paréntesis, por favor. Ojo con eso, que escuché que varios dijeron 2x, suele confundirse el denominador es sin derivar, ¿bien? ¿Qué podemos hacer ahora? Deberíamos hacer un par de movimientos algebraicos con el fin de llegar a una expresión mínima y dejarlo presentado de esa manera. ¿Qué creen que podemos hacer para reducir esta expresión? ¿Qué es lo que nos sirve? ¿Qué procedimiento matemático aprendimos con el fin de simplificar una expresión? ¿Cómo? Separar en términos es una posibilidad para organizarnos e interpretar mejor la expresión, eso es seguro. ¿Bien? Pero había un procedimiento matemático que servía para pasar de expresiones de varios términos a expresiones con menos términos. ¿Cuál era ese proceso? La factorización, ¿bien? Cuando nosotros factorizamos, lo que estamos haciendo justamente es reducir la expresión de alguna manera u otra, por más que siga apareciendo del mismo tamaño, estamos simplificándola porque estamos reduciendo su cantidad de términos, ¿bien? ¿Podemos aplicar alguna factorización en esta función? Por ejemplo, en el denominador, ¿tenemos algún caso de factorización? ¿Cuál? No hay ningún e al cuadrado ahí. Tampoco hay ninguna e sobre x. Te escucho. Tampoco. Ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto que me gustó lo que dijo su compañero y es un error bastante común. Nosotros en una función que es la razón entre dos expresiones solamente podemos realizar simplificaciones si tanto el numerador como el denominador tienen un solo término. ¿Cuántos términos tiene este numerador? Dos. Entonces, no es posible simplificar este uno más x cuadrado con este uno más x cuadrado. ¿Bien? Tampoco. Otra cosa que igual tienen que tener en cuenta es que la potencia no se puede distribuir en la suma ni en la resta, solo en la multiplicación y la división. Bien, te escucho, Cristóbal. Cuadrado de un binomio Sí, podríamos hacerlo, pero no estaríamos simplificando, de hecho estaríamos defactorizando. Que tenemos ahora, si esto está entre paréntesis, un solo término. Si nosotros desarrollamos el cuadrado de binomio, vamos a pasar a tener tres términos. Bien, entonces estaríamos eliminando la factorización que ya está hecha. ¿Qué pasa? No. Tampoco podemos cancelar este x con este x por más que uno sea positivo y el otro sea negativo, porque podemos cancelar de esa manera cuando tenemos dos términos que son exactamente iguales pero con signo diferente. Pero me gustan los intentos, ¿eh? Porque eso quiere decir que hay varias falencias en la comprensión de este cubo Rubik que es la matemática que nos permite solamente algunos movimientos. ¿Bien? Te escucho. Ahí tenemos un caso de factorización, el caso del factor común.
Fíjense que tenemos dos términos. Uno de los términos tiene como factor a e a la x y el otro término, el otro factor es 1 más x cuadrado. Y en el segundo término tenemos 2x como un factor y e a la x también como otro factor. Eso quiere decir que entre estos dos términos tenemos un factor en común, e a la x. Entonces podemos sacar factor común e a la x para afuera y estaríamos simplificando la expresión. ¿Bien? Lo hagamos. ¿Cómo nos quedaría entonces? 1 más x cuadrado menos 2x, ¿cierto? Y debajo seguiríamos teniendo lo mismo. No tiene sentido desarrollar el cuadrado binomio porque estaríamos desfactorizando. ¿Bien? Reducimos la expresión y en tamaño quizás no, pero lo que logramos fue discriminar los dos tipos de funciones que aparecían en el numerador. Tenemos la exponencial por un lado y el polinomio por el otro. ¿Se entiende? De hecho, se puede dar el caso, por ejemplo, de que la forma factorizada de abajo y la forma factorizada de este polinomio tengan factores en común y seguir simplificando. Fíjese que cuántos términos tenemos ahora arriba y abajo. ¿Cuántos? Uno. Fíjese que si yo separo término, empieza acá el primer término y nunca se corta. Eso quiere decir que si sigo factorizando, a partir de ahora siempre voy a tener un solo término y si encuentro factores en común entre la parte de arriba y la parte de abajo, voy a poder simplificar. A partir de ahora. ¿Bien? ¿Se entendió un poquito el procedimiento, la derivación más que nada, pero también me interesa que quede claro esto de la simplificación de las expresiones? ¿Alguien tiene alguna consulta al respecto? Bien, sigamos. Vamos por el 7. Tenemos e elevado al seno de 2x. Fíjense que la expresión en el libro dice en realidad seno de 2 tita. Bien, tengan cuidado con eso y les cuento por qué. Por ahí en esta nomenclatura no se nos va a presentar el problema porque nuestra función está presentada con la letra i. Nosotros estamos diciendo i es igual a e elevado a la seno de 2 tita. En ese caso entonces nosotros no estamos dejando explícito quién es nuestra variable independiente. ¿Se entiende eso? ¿Por qué no la estamos dejando explícita? Porque no estamos diciendo que i depende de x en ningún momento. Simplemente dijimos i es igual a e elevado al seno de 2 tita. ¿Me siguen? Cuando tenemos la expresión y en vez de decir i igual a nos dice f de igual a, ese, esa letra o ese símbolo que aparece entre ese paréntesis después de la f nos indica quién es la variable independiente. ¿Qué quiero decir con esto? Si hubiésemos tenido f de x es igual al seno de 2 tita, ¿sería tita una variable entonces? No, sería una constante para nosotros. Y al derivar entonces el seno de 2 titas, sabiendo que el seno de 2 titas es f de x, ¿cuál debería ser su derivada entonces? Les vuelvo a preguntar y se lo voy a poner acá. ¿Bien? ¿Qué hubiese pasado si tenemos esto? ¿Lo ven? Tenemos f de x es igual a e elevado al seno de 2 tita. ¿Bien? Esta idea quizás parece un comentario muy al voleo, pero en cualquier momento lo vamos a empezar a meter con funciones de dos variables, y entonces vamos a tener que prestarle atención a quiénes son las variables, qué cosas no son variables. ¿Bien? ¿Quién es la variable independiente en este caso si está escrito esto de esta manera? X, ¿cierto? O sea que tita es una variable. Entonces, e elevado al seno de 2 tita, ¿varía? Entonces, ¿cuál debería ser su derivada? Si no varía, y la derivada me indica la variación de algo, debería ser cero. ¿Bien? Si no tiene variable el término, no varía. Y si no varía, no tiene derivada. ¿Se entiende lo que voy? ¿Bien? Podría ser e elevado al seno de a al cuadrado menos 3. Pero si acá me dice f de x, la variable es x. ¿Se entiende lo que voy? Entonces, cualquier cosa no, cualquier término que no tenga la variable independiente,
A fines de la derivación no tiene variabilidad. ¿Se entiende a lo que voy? No aporta variabilidad porque no tiene variable. Suele suceder en expresiones que nos coloquen cosas como la raíz de 2 o el logaritmo natural de 2. Y uno va a derivar y dice, bueno, del logaritmo natural de 2 la derivada es 1/2. Y no tiene x. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces en realidad no varía. Ustedes ponen en la calculadora logaritmo natural de 2 y obtienen un número. No se me duerman, por favor. ¿Bien? Y obtienen un número. ¿Va? Entonces, ese número no va a cambiar independientemente de lo que sea x. Yo le puedo hacer valer a x3 y el logaritmo natural de 2 va a seguir valiendo lo que vale el logaritmo natural de 2. Le pongo a la x un 5, va a seguir valiendo el logaritmo natural de 2. O sea, no varía. ¿Bien? Entonces, su derivada, al no tener variable, tiene que ser cero. ¿Bien? En este caso, nosotros queremos que varíe, así que le voy a borrar el tita y le voy a poner una x. Bien, si tuviésemos que hacer los Pacman acá, ¿quién sería la función que alberga a las demás? ¿Quién es el Pacman más grande acá? E. ¿E solo? E a la x. Ahora, dentro de esta función e a la x, ¿qué función ingresó? El seno de x. Y dentro del seno de x, ¿qué función ingresó? 2x. Perfecto. Entonces nosotros vamos a derivar de esta manera. Primero vamos a derivar e a la x sin tocar al seno ni a 2x. Después vamos a derivar el seno sin tocar a 2x. Y recién al final vamos a derivar al 2x. ¿Bien? Entonces armemos f'. Entonces, ¿cuál es la derivada de e a la x? Entonces, ¿cuál es la derivada de e a la papa? Muy bien, lo dijeron, qué bueno. Entonces, fíjense que lo que era papa, no lo toco. ¿Bien? Y lo multiplicamos. ¿Cuál es la derivada del seno de x? Coseno de x. La del seno de papa, coseno de papa, en este caso papa es 2x. ¿Bien? ¿Y la derivada de 2x? 2, no 1, el coeficiente. Si ordenamos esto, ¿cómo nos quedaría entonces? 2 por el coseno de 2x por e elevado a la seno de x. No, de 2x. ¿Bien? ¿Se entiende el proceso de la derivación? Bueno, les escribo una. A ver, vamos a hacer una competencia. ¿Quién deriva más? ¿Ya está? ¿Ya terminaste? Ah, bien. Sí, sí. Derivada de f. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo grafico f, e elevado a la seno de 2x, y si yo grafico f', tiene que haber una correlación entre esos dos gráficos, ¿estamos de acuerdo, no? Cuando f', cuando todo esto sea positivo, ¿qué tendrá que estar pasando con esto? Tendrá que estar creciendo. Cuando todo esto sea negativo, decrece. Y cuando esto sea cero, ¿qué va a pasar con esto? No crece ni decrece. ¿Se entiende? ¿Va? Eso significa que la derivada sea cero. Ahora, si la derivada se hace cero y perdura en cero, tenemos una función constante. ¿Bien? Pero si la derivada momentáneamente se hace cero, quiere decir que momentáneamente el crecimiento de la función cesó. No es ni positivo ni negativo. ¿Se entiende? Te escucho. Habla más fuerte que tengo un micrófono en la mano. Otra vez. Ah, ¿cómo los ordeno? A por B y B por A en matemática escalar, que es la que estamos nosotros manipulando ahora, es lo mismo. O sea, dicho de otra manera, la multiplicación cumple con lo que se llama la sociedad, la propiedad conmutativa. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que podemos conmutar los factores. Podría haber puesto 2 por coseno de 2x por e a la seno de 2x, o podría haber puesto e a la seno de 2x por 2 coseno de 2x. No estaría mal en ninguno de los casos. ¿Bien? ¿Alguna otra consulta? La pendiente es cero cuando no crece ni decrece, tal cual. ¿Bien? ¿Quiere decir esto que tenemos un máximo si no crece ni decrece? ¿Quiere decir que tenemos un mínimo? ¿Quiere decir que tenemos un punto silla? ¿Sí?
¿Quién dijo que sí? Lo que quiere decir simplemente es que el crecimiento cesó. Recuerden que existen tres posibilidades en el comportamiento de la función cuando la derivada se hace cero. Y son las tres que nombré. Y las discriminamos según qué pasa con el signo de la derivada primera previo al punto crítico y posterior al punto crítico. Que podíamos analizarlo a partir del signo de la derivada primera en los entornos, o podríamos analizarlo con la concavidad, ¿recuerdan? Con la derivada segunda. ¿Ya estuvieron charlando de la concavidad? Yo supongo que sí, si estamos derivando de manera compuesta. Sí, ¿no? Bien, sigamos. Tenemos el 8 e a la menos t por t cuadrado menos 2t más 2. Bien, bueno, los escucho. ¿Qué debería hacer entonces para derivar esta expresión? Vamos, participen. La regla del producto. Fíjese que tenemos dos factores y los dos factores son funciones de dos tipos diferentes. Esa es otra cosa, chicos. Si las dos funciones que se están multiplicando son del mismo tipo, puede existir la posibilidad de unificarlas. ¿Qué quiero decir con esto? Si tenemos dos polinomios multiplicados entre paréntesis, podemos hacer distributiva y transformarlos en un único polinomio y ahorrarnos la regla del producto. Si tenemos dos exponenciales multiplicadas entre sí y tienen la misma base, podemos aplicar la propiedad de la potencia y sumar los exponentes. Si están divididas, restarlos y unificar esa potencia. ¿Se entiende? Entonces, préstenle atención a las posibilidades. No se duerman. ¿Bien? Bien. ¿Quién es U? Bien. ¿Quién es su prima? ¿Cuál es la derivada de e a la menos t? ¿Función elemental o función compuesta? ¿Cuál es la función inicial? E a la menos t, para todos. ¿Función elemental o función compuesta? ¿Cuál es la elemental de la exponencial de base e? E a la x, ¿cierto? Sería elemental si fuese e a la t o no. Entonces, si tenemos e a la papa, su derivada es e a la papa. Y si es función compuesta, por papa prima o no. ¿Cierto? Bien, la prima de la papa. Entonces, ¿quién es papa prima ahora? Si papa es menos t. ¿Quién es papa prima? Vamos de vuelta. Qué difícil que está la papa. Está cara. Les copio la regla, les copio la regla. Prestemos atención, prestemos atención. Tenemos esto. Fíjense que siempre que vamos a hacer una función compuesta, la forma de la derivación es igual a la elemental, pero se le agrega el u'. Le voy a cambiar la palabra papa para que no nos confundamos, porque capaz que tienen hambre y no almorzaron o algo y se están confundiendo. E a la u, su derivada es e a la u por u'. ¿Quién es u ahora? ¿T? Pero si u fuese t, sería elemental, ¿o no? ¿Quién es t ahora? Tengo e a la menos t. ¿Quién es u? Perdón. Yo me estoy confundiendo yo, cualquiera. Mira mi casa. Vuelta. No, no es t. Bueno, ahora sí. Cierto. Ah, ¿por qué por un medio? Menos t prima. ¿Y cuál es la derivada de menos t? Fíjese, acá su compañera dice esto. Bueno, u, acá en esta expresión, esta u es menos t. Entonces la derivada será e a la menos t
por menos t derivado. ¿Cuál es la derivada de menos t? Muy bien, menos uno, bien. Les confunde por ahí el hecho de no tener a la x. Recuerden que si es lineal, si es grado uno, la derivada es el coeficiente. Entonces, menos t es como un menos uno por t. Su derivada es menos uno. Esta es una función compuesta, ¿bien? Es la función e a la t que se le colocó dentro el menos t. Entonces, la derivada de e a la menos t es e a la menos t, pero la derivada de menos t es menos uno. Entonces, la derivada nos da menos e a la menos t. ¿Se entiende? ¿Qué les confundió más? ¿El t o la papa? Bueno, vamos con b. B sería t al cuadrado menos 2t más 2. Entonces, ¿cuánto es b'? 2t menos 2. Más, sí, menos 2. Entonces, armemos la estructura de la regla del producto. A ver. La estructura sería el primero derivado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Bien? Los escucho entonces. U' e elevado a la menos t. ¿Cierto? Negativo, como discutimos recién. ¿Va? B sin derivar, todo esto, ¿cierto? Bien. Esto se suma U sin derivar, que sería solo e a la t, y a esto se le multiplica por la derivada de b, que es 2t menos 2, como bien dijimos. Fíjese qué lindo que queda todo cuando trabajamos de manera ordenada. No hay posibilidad de confundirse o no. Díganme que sí, así me siento bien. Gracias. Por eso vale la pena venir a trabajar. Bueno, tenemos que f' entonces, ¿cómo nos queda? ¿Podemos simplificar esta expresión y hacer que de dos términos pase a tener un solo término que discrimine dos tipos de funciones diferentes? Bien. No, distribuyéndonos, al distribuir, descomprimimos, por así decirlo. Bien. El factor común. ¿Quién es el factor que tienen en común? E elevado a la menos t. Fíjense en esto, que este menos e a la menos t puede ser visto como un menos uno por e a la menos t por y después el polinomio. Entonces, si yo saco e a la menos t factor común hacia afuera, me tiene que quedar todavía el menos uno ahí. Bien, no se olviden de ese signo menos. ¿Va? Entonces, otra cosa que podemos hacer es sacarle el menos a este, a e a la menos t, sacarle el menos acá y hacer como que ingresamos el menos uno dentro del otro paréntesis. Entonces me cambiarían los signos. ¿Ven? Este pasaría a positivo y este a negativo. Entonces lo que hicimos fue distribuir el menos uno con el fin de que el e a la menos t me quede igual que el del otro lado. Y ahora sí saco el factor común y me quedará esto. Es mucho más difícil si lo hago con el mouse. Ahí está. Y después el polinomio, que será menos t al cuadrado más 2t menos 2 más 2t otra vez menos 2 otra vez. ¿Alguna duda? ¿Entienden de dónde salen estos tres? Estos tres que puse en rojo acá son estos que están acá en rojo. ¿Bien? Y estos que están acá, los voy a poner en verde, son estos que están acá. ¿Bien? Entonces, ¿qué hicimos? Sacamos este e a la menos t hacia afuera y nos quedamos con lo rojo. Copio lo rojo. Y sacamos este e a la menos t también para afuera y nos quedamos con lo verde. Copio lo verde. ¿Bien? Como era suma la operación, los verdes quedan con el mismo signo. Si hubiese sido resta, le debería haber cambiado el signo. Como acá, que era recta y le tendría que haber cambiado el signo y los cambié. Fíjense que ahora están con el signo cambiado. ¿Lo ven? Lo hice paso por paso para que no nos confundamos después y que lo trabajemos bien. ¿Puedo seguir reduciendo o qué opinan?
Ah, claro, ahora ya parece algo fácil, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, podemos juntar, como dijo bien su compañera acá adelante, los términos que tienen el mismo grado del polinomio, de la parte polinómica. Entonces, nos quedará grado 2 solo tenemos menos t al cuadrado. ¿El lineal cómo nos quedará? Más 4t y el independiente, menos 4. Perfecto. ¿Ninguna duda? Fíjense que ahí tenemos bien discriminado entonces la parte exponencial de la función y la parte polinómica. ¿Bien? ¿Alguna duda? Perfecto. Fíjense lo que derivamos y fíjense en su derivada. ¿Bien? Debería haber una correlación entre los gráficos de estas dos funciones, ¿cierto? ¿Los veamos? ¿Qué opinan? Los revisemos, a ver. ¿Qué tenemos? E elevado a la menos x por, y teníamos x cuadrado menos 2x más 2, ¿cierto? ¿Lo dice bien? X cuadrado menos 2x más 2. Fíjese que obviamente al programa le vamos a colocar x para que entienda que estamos hablando de una función que depende de x. Derivemos, a ver si derivamos bien. Uy, no derivó. Entonces coloquemos la nuestra. ¿Cómo nos dio a nosotros? X cuadrado menos 4x menos 4. ¿Bien? ¿Qué opinan? ¿Tiene sentido el gráfico? Ahí está. ¿Bien? Hay algo que copié mal en el anterior, entonces, a ver qué fue lo que copié mal. Menos x cuadrado más 4x menos 4. Ah, cualquier cosa copié yo, perdón. Mala mía. Ahí está. ¿Ahora coinciden los gráficos? Ahí está. ¿Bien? Fíjese que lo que hace GeoGebra es hacer una distributiva. Pienso yo que no hace falta, porque te pasaríamos a tener tres términos y me gusta más que haya un término. ¿Por qué razón? ¿Qué pasa si, y fíjese en esto, muy importante esto, qué pasa si yo tengo ganas, me dispongo a derivar nuevamente? ¿Qué va a ser más fácil de derivar? ¿Una función casi elemental y dos reglas del producto o una única regla del producto y nada más? Bien, entonces por eso siempre nos conviene mantener las cosas con la menor cantidad de términos posible. Bien, fíjese lo que nos dice la derivada. La función tiene derivada negativa hasta una zona cercana a 2 y justamente hasta una zona cercana a 2 es que la función original está decreciendo. Cerca de 2 o en 2 quizás, la función derivada se hace cero, lo que quiere decir que el crecimiento de f cesa. Y fíjese qué pasa con la función ahí. Se vuelve horizontal. ¿Bien? Después sigue decreciendo y fíjese que se ve ahí más o menos que la derivada vuelve a ser negativa y por lo tanto tenemos que seguir decreciendo. ¿Bien? ¿Entienden? ¿Ninguna duda? Sí, obvio, por supuesto. Fíjate. Esa es la derivada de la derivada. Bien. ¿Qué podemos concluir de acá? A ver. Me gusta la propuesta de su compa. Fíjense en esto. La derivada segunda. Ah, se quedaba ahí, claro. Positiva hasta el valor 2. ¿Qué me indica eso? Que tiene que suceder en f hasta el valor 2. No, porque es la derivada segunda. ¿Quién debería estar? Igual tampoco sería de crecimiento. Esto es una derivada segunda positiva. Entonces, recuerden que la derivada segunda nos indica el crecimiento de f', pero no nos indica eso de f. ¿Qué nos indica de f? ¿Qué es eso? La concavidad. Y tener concavidad positiva era sonrisa, ¿cierto? Y fíjese qué pasa con la función hasta este punto, la verde. Sonrisa. Tremendo. Y después la derivada se hace negativa. La concavidad se vuelve media negativa. Y se ve que en esta zona, 5 quizás, la concavidad vuelve a ser positiva y ahí se ve claramente que se empieza a asintotar la función verde y empieza a tomar lo que sería una concavidad positiva, ¿lo ven? Una concavidad muy leve pero positiva al fin y la derivada segunda es muy chiquita pero positiva al fin. ¿Se entiende lo que voy? Ahora,
¿Qué me debería indicar la derivada segunda para valores de x menores que 2? O sea, cuando la derivada segunda es positiva, acerca de la derivada primera. Si la derivada segunda me indica el crecimiento de la derivada primera, entonces de 2 hacia atrás, esa derivada primera, que ahora les muestro, debería estar creciendo, porque es positiva, ¿se entiende? Entonces miren la derivada primera. Justo hasta el valor 2, la derivada primera está creciendo y deja de crecer justo en 2. Y obvio, tiene sentido si es la función que deriva de la otra, ¿se entiende? ¿Va? Fundamental que sepamos sacar información de los gráficos, chicos. Yo no soy adivino, no tengo bola de cristal, ni tampoco me tiro las cartas, pero algo me dice que en los EVAPs aparece algo de esto. No sé, me contaron, dijeron por ahí. Se comenta en los pasillos de la universidad. Bien, sigamos. Ah, pensaron que iban a decir. Bueno. Vamos con el 9. T sobre 1 menos t al cuadrado. Los escucho. Les doy 4 minutos para que deriven. Deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer si estamos todavía aprendiendo a manipular este conocimiento? ¿Qué fue lo primero que hicimos recién? Discriminar a quién de quién. Discriminar a quién de quién. Perfecto. ¿Y quién es U? ¿Quién es U prima? ¿Quién es B? ¿Quién es B prima? Perfecto. Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahora? Presentar la regla del cociente. Bueno, los escucho. Paréntesis por paréntesis menos paréntesis por paréntesis sobre paréntesis al cuadrado, ¿cierto? ¿Quién es el primer paréntesis? ¿El segundo? ¿El tercero? ¿El otro? Bien. ¿Debajo? Perfecto. ¿Podemos desarrollar algo? Y algunas reglas de los signos podemos hacer. Uno por uno menos t al cuadrado sigue siendo uno menos t al cuadrado, ¿cierto? Menos t por menos 2t. Se callaron todos enseguida. Menos t por menos 2t. Menos por menos. 2 por uno. T por t. Signo, número y letra. Otra vez. Signo, número y letra. ¿Bien? Bueno, estamos. Debajo no desarrollamos, recuerden esto. ¿Podemos seguir desarrollando arriba? ¿Y cómo quedaría? Perdón, perdón. Mañana presento la renuncia.
puedo cancelar? ¿Se puede cancelar el uno? Preguntan acá adelante. ¿Qué opinan? ¿Se puede? ¿Se puede o no se puede? ¿Por qué? Porque todos términos arriba, ¿bien? Recuerden, tiene que ser en un solo término, ¿va? ¿Lo entendí? Buenísimo. Vamos con el otro. Vamos con el... Vamos a cambiar, a ver, algo un poquito más complicado. Vamos con... Vamos con el 13. Me gusta el 13. X por y a la cuarta más x cuadrado y es igual a x más 3y. ¿Y ahora? ¿Cuál es el problema acá? Hay dos variables, perfecto. ¿Las dos son variables independientes? ¿Qué opinan? ¿Y entonces? ¿Tenemos dos variables independientes? ¿Qué opinan? ¿Qué dice la consigna? Bien, calcular y prima. Entonces, hay una variable dependiente, ¿cierto? Y, ¿no? ¿Y cuál es el problema entonces si la variable dependiente es y? ¿Qué opinan? No, no, no te preocupes. ¿Cuál es el problema? ¿Qué le genera ahí un... ¿Qué uso, no? ¿Te caes? ¿Estás bien? Bien. El problema está, chicos, el problema está que no podemos despejar i ahí, ¿cierto? Pero nos están asegurando que i tiene derivada. Eso quiere decir que si i tiene función derivada, que i es una función de x. El problema está en que no podemos despejar a i, ¿bien? Este es un caso en concreto particular que se conoce como es una función definida de manera implícita, ¿bien? ¿Qué quiere decir esto? Que es una función definida de manera implícita, que si nosotros colocamos esta correlación matemática en un graficador, por así decirlo, nos va a graficar un gráfico, valga la redundancia, que cumple con la definición de función igual, por más que no podamos despejar ahí. ¿Se entiende en esto? Quiere decir que este gráfico, por más que no pueda despejar ahí en la expresión, le asigna a cada valor de x un único valor de y, por lo tanto cumple con la definición de función y por lo tanto se le pueden hacer todas las cosas que se le pueden hacer a una función. El tema está en cómo hacemos para derivar de manera implícita. ¿Se entiende? Si está en el, si está en el cronograma y está en el capítulo 3 del libro, en la sección review, quiere decir que en el capítulo 3 del libro indica cómo se deriva una función que está definida de manera implícita. Y les vuelvo a recalcar, una función definida de manera implícita es una función que no puede ser despejada, que simplemente tenemos ahí una mezcla entre las variables, pero no una mezcla cualquiera, una mezcla que sigue cumpliendo con la definición de función. ¿Me siguen? ¿Va? ¿Cómo se deriva? Se deriva diferenciando la expresión. ¿Bien? El proceso de diferenciación es muy parecido al proceso de derivar. Nada más que nosotros tenemos que tener en cuenta la variabilidad aportada por ambas variables, la variable dependiente y la variable independiente. Dependiente es x o y. Y independiente es x. ¿Bien? Entonces, fijémonos en, vamos a hacerlo entre todos porque es un caso particular. ¿Bien? Entonces vamos a trabajar entre todos. En este término, x por y a la cuarta, ¿cuántas variables tenemos entonces? ¿Cuántas variables dijimos que había? ¿Una dependiente y una independiente o no? ¿Cierto? Entonces, ¿cuántas variables tenemos?
2 a X, la independiente, y a Y, la dependiente. ¿Se entiende? Si tenemos dos variables y están multiplicadas, ¿qué tenemos que aplicar? La regla del producto entre dos variables. Ahora, acá está la parte rara. Bueno, pero pará, yo recién estaba solamente derivando X y ahora me decís que tengo que derivar Y. No estamos derivando puntualmente, estamos diferenciando. Entonces, el concepto es el siguiente. Si nosotros derivamos a X, multiplicamos por diferencial de X. Si derivamos a Y, multiplicamos por diferencial de Y. ¿Bien? Entonces vamos con el primer término. La derivada de X es 1. Y como derivamos respecto de X, se lo multiplica por diferencial de X. ¿Bien? Y no tocamos el Y a la cuarta. El Y a la cuarta sin derivar. Más, ahora no derivamos al X y derivamos a la Y. La derivada de Y a la cuarta es 4 por Y al cubo. Y como derivamos respecto de Y, multiplicamos por el diferencial de Y. ¿Se entiende el proceso? Vamos al otro término. Regla del producto igual porque tiene X e Y. La derivada de X cuadrado es 2X. Como derivamos respecto de X, multiplicamos por el diferencial de X y no derivamos a la Y. Bien, el primero derivado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar, X cuadrado, por el segundo derivado. La derivada de Y es 1 y como derivamos respecto de Y por el diferencial de Y. ¿Se entiende el proceso? Vamos al otro lado. La derivada de X es 1 y como derivamos respecto de X, multiplicamos por el diferencial de X. Más la derivada de 3y es 3 y como derivamos respecto de Y, multiplicamos por el diferencial de Y. Eso que hicimos recién se conoce como la diferenciación. ¿Bien? No tenemos la derivada en ningún lado todavía o no. Y la idea es encontrar ahí prima, ¿cierto? Entonces, nosotros vimos, ¿se acuerdan que vimos un día un gráfico que teníamos una función, que nuestro interés recaía en encontrar la razón por medio de cambio, trazábamos una recta secante, le aplicábamos al cociente incremental un límite, hacíamos que se acerquen los puntos, eran considerados un único punto, el delta y sobre delta x se transformaba en diferencial de y sobre diferencial de x. O sea, hacíamos que los deltas se hagan lo suficientemente chicos como para que estos dos puntos que hagan origen a la recta secante terminen dando origen a una recta tangente. ¿Bien? Y les dije ese día que entonces y' podía ser considerada como la razón entre dos variaciones infinitesimales, el diferencial de y sobre el diferencial de x. ¿Me siguen? Entonces lo que nosotros podemos hacer ahora es agarrar a toda esta expresión y derivar, perdón, y dividirla por el diferencial de x. ¿Qué quiere decir esto? A esto lo divido por el diferencial de x. A esto lo divido por el diferencial de x. A esto lo divido por el diferencial de x. Y lo hago en todos los términos, porque si lo hago en todos los términos, no estoy cambiando nada. ¿Alguien no entiende lo que hicimos hasta ahora? Diga, un diferencial es una variación infinitesimalmente pequeña, o sea, lo más pequeño que pueda concebir tu mente. ¿Quién lo preguntó? Bien, esto quiere decir, cuando vos tenés la diferencia entre dos puntos, la diferencia es tu distancia. Cuando entre estos dos puntos la diferencia es muy pequeña, infinitamente pequeña, esa distancia pasa de ser un delta a ser un diferencial. ¿Se entiende? No, porque el triangulito sería apreciable, ya no sería infinitesimalmente pequeño, y esa es la diferencia entre el delta y el diferencial. ¿Se entiende? Cuando vos tenés el delta, los dos puntos son apreciables por separado. Cuando vos tenés el diferencial, pueden ser considerados un único punto, ¿bien? Bueno, ¿cuál era el objetivo de dividir todo por diferencial de x? Que ahora, donde se nos haya formado un diferencial de y sobre diferencial de x, tenemos ahí prima. Y donde nos quede diferencial de x sobre diferencial de x, ¿qué se va a transformar eso?
Papa dividido papa, 1. Entonces, fíjense que en el primer término nos queda simplemente y a la cuarta, porque se va al diferencial de x. ¿Bien? En el segundo nos queda el diferencial de y sobre diferencial de x. Entonces nos quedará 4 por y al cubo por x por y prima. ¿Lo ven? Ahora se los muestro de vuelta. Yo sabía que, yo entiendo que esto les confunda porque es la primera vez que lo hacen, así que pregunten todo lo que quieran. Fíjense en esto. Volvemos a decir, el proceso tiene en cuenta las variables. Si hay más de una variable, hay que tener en cuenta la variabilidad de ambas variables. En este término tenemos dos variables, x e y a la cuarta. Entonces, cuando nosotros diferenciemos, vamos a usar la regla del producto. La diferenciación del primero por el segundo sin diferenciar, más el primero sin diferenciar por el segundo diferenciado, que es lo mismo que la regla del producto de la derivación. Entonces, diferenciamos x, nos queda su derivada por el diferencial de x y el y a la cuarta no lo toco. Diferenciamos y a la cuarta, nos queda x sin tocar y la diferenciación de y a la cuarta. ¿Bien? Como derivamos respecto de x, nos queda el diferencial de x. Y ese diferencial dividido este diferencial de x nos da 1 y nos queda y a la cuarta. ¿Lo ven? Y acá en este término tenemos 4 por y cubo por x, 4 por y cubo por x, y nos queda diferencial de y sobre diferencial de x, que sería el y'. ¿Bien? Y ese es el cambio que van a sufrir todos los términos. Quien tenga diferencial de x sobre diferencial de x se van a cancelar, y quien tenga diferencial de y sobre diferencial de x no va a quedar y'. ¿Se entiende? Ese es el cambio que estoy haciendo ahora. Pues van a ver borrar, escribir, borrar, escribir. Fíjense que entonces este término nos quedará 2 por x por y nomás. ¿Bien? Este término nos quedará x cuadrado por y'. Este término nos quedará un 1 y este término nos quedará 3y'. ¿Lo ven? Y apareció y'. Y ahora la podemos despejar. Y ya tenemos a y'. Ya derivamos de manera implícita. ¿Se entiende? Bien. ¿Cómo podemos despejar a y'? Vamos a agarrar los términos con y', los ponemos de un lado, y los términos sin y' los ponemos del otro. Vamos a poner de este lado, del lado izquierdo, a los que no tienen y'. Entonces el primer término y a la cuarta. Este término tiene y', se va a ir al otro lado. Este se queda, 2 por x por y. Este término tiene y', se va a ir al otro lado. Este no tiene y', pasa al otro lado restando, menos 1. Bien, vamos con lo demás. Este tiene y', está del mismo lado, no cambia su signo, 3y'. Este tiene y', es positivo, pasa restando, menos x al cuadrado por y'. Y este tiene y', está sumando, pasa restando, nos queda menos 4 y al cubo por x por y'. ¿Me siguen? ¿Cuál es el objetivo de tener todos los términos con y' del mismo lado? Y reducir. ¿Y cómo podemos reducir si tenemos tres términos que tienen algo en común? Con el factor común, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, voy a copiar esto de vuelta. Uy, ahí. Y le vamos a borrar todas las y' a los tres términos y la vamos a sacar afuera. Nos quedará y' por todo esto. ¿Bien? ¿Alguna duda? Y ahora tenemos y' por algo, ese algo puede pasar dividiendo y nos quedará entonces todo esto, sobre todo esto. ¿Bien? Este ejercicio tiene solamente como objetivo que manipulemos este concepto de función implícita. ¿Bien? No es algo que nuestro curso esté abocado a que nosotros manipulemos de manera frecuente, por lo tanto, no se van a encontrar con este tipo de ejercicio muy frecuentemente, pero está bueno que conozcan que no todas las funciones se definen de manera explícita. ¿Qué quiere decir esto? Que les van a decir f de x es igual a la siguiente expresión que solo tiene x. Puede ser que bajo algún tipo de análisis matemático, en algún tipo de situación en particular, ustedes encuentren que dos variables se relacionan de manera implícita, ¿bien? Que no es posible despejar a una en función de la otra. Y entonces hay que analizarla matemáticamente
según la estructura que tiene. Y entonces, cuando no podemos despejar y no podemos derivar de manera explícita, tenemos que derivar de esta manera, de manera implícita. ¿Bien? ¿Alguien no entendió lo que hicimos? ¿Se los muestro? ¿Alguien quiere copiar algo que no haya copiado? Ah, tosía en el micrófono. Bien, continuemos. Vamos con... los voy a hacer trabajar. Vamos con el 10. E elevado a mx por coseno de n por x. Entonces tenemos una función que depende de x, que es igual a e elevado a m por x por el seno de nx. ¿Bien? Bueno, coseno. 10 minutos, chicos. 5, no 10. 5. Deriven. Bien. ¿Quién es U? ¿Quién es U? Bien.
Esta U en particular, ¿es una función elemental o compuesta? Bien. ¿Quién es la función que alberga a las demás? La función principal en esta función compuesta, e a la x. ¿Y quién es la función que ingresó a esta función? Mx, perfecto. Entonces, si yo tengo que derivar u, primero derivo la parte exponencial. E a la papa, su derivada es e a la papa, perfecto. Entonces, e elevado a la misma mx, ¿no? ¿Y la derivada de papa cuánto vale? Perfecto, los chicos de Zoom. M, si tenemos m por x, la derivada es m. Bien. Hablemos de b. ¿Quién es b? Coseno de nx, ¿cierto? ¿Es una función compuesta o elemental? Bien, ¿quién es la función principal? ¿Quién es la función que está dentro del coseno? Bien, ¿cuál es la derivada del coseno de papa? Menos seno de papa, ¿o no? ¿Y la derivada de papa? N. Tenemos todo para armar la regla del producto, ¿cierto? Vamos a buscarla que ya la tenemos copiada acá arriba. Acá la tenemos. Volvemos. Bien, empecemos. Los escucho. U', paréntesis por paréntesis más paréntesis por paréntesis. Primer paréntesis, U'. Bien. Segundo paréntesis, B. Tercer paréntesis, U. Siguiente paréntesis, B'. Bien. ¿Podemos simplificar esta expresión? ¿Qué opinas? Siempre, siempre, al terminar una regla del producto o regla del cociente, por lo menos en la regla del cociente de la parte del numerador, donde hacemos el u'b menos v', tenemos que tratar de ver si tenemos factores en común. Si tenemos factores en común, siempre nos va a servir para poder discriminar entre tipos de funciones diferentes. Tenemos un factor en común, la parte exponencial, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Los escucho, a ver. Sacamos el factor común del primer término que nos sobró. ¿Qué nos sobró de este término? Nos sobró m, ¿qué más? Por el coseno de mx, de nx. Terminamos con este, ¿no? Más, ¿qué más nos sobró? O sea que más por menos, menos seno de nx por n. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Tenemos algún otro factor en común? ¿Qué opinan? Levanten la mano quien piensa que nx es un factor en común. ¿Es un factor nx? ¿O es el argumento de una función trigonométrica? No es un factor. Fíjese que acá en todo caso el factor sería seno de nx y coseno de nx. No son iguales, por lo tanto no podemos sacar el factor común. ¿Bien? Y esta letra es n, esta letra es m, tampoco están en común, por lo tanto no podemos sacar el factor común. ¿Bien? ¿Alguna duda, chicos? Bien. Quiero regla de la cadena. Vamos con una regla de la cadena.
Vamos con el 11. Y es igual. Tenemos e elevado a 1 sobre x. Todo esto dividido x cuadrado. Les doy 10 minutos. Diviértanse.
Bien, bien. Hola, hola. Ah, ah. Hola. ¿Me escuchan? No. Bien. Bueno, para todos, vi que están bastante interesados en aprender. Me gusta un montón eso. Así que les comento a todos que como en esta oportunidad trabajamos con la pizarrita esta digital, lo que vamos a hacer es todas las diferentes derivadas que estuvimos trabajando, voy a sacarle captura y se las voy a volcar en Telegram para que las puedan ver quien no copió y esto que lo otro. Pero lo que me interesa más que nada, chicos, es que traten de tomar la estructura del trabajo con la cual estamos haciendo las cosas. Esto de presentar la fórmula, discriminar U y B, presentar a U, presentar a B, derivar a U, derivar a B, presentar la regla, reemplazar, bla, bla, bla. ¿Se entiende? Con respecto a la parte de la regla de la cadena, quedó todo en la clase está grabada, también pueden verlo, las capturas son simplemente para que las tengan a disposición y que las pasen en limpio lo antes posible para que empiecen a manipular el conocimiento lo antes posible y después sigan avanzando, ¿bien? No dejen de practicar, no dejen de practicar porque se tiene que volver algo natural en nosotros derivar e integrar también. Y ahí ya empecé a usar la palabra spoiler. ¿Vieron que les dije? Hay un proceso que hace que una derivada se deshaga, bla, bla, bla. Bueno, ya viene, tranquilos. ¿Bien? Pero es un conocimiento muy importante, el saber derivar e integrar funciones, interpretar funciones para su carrera, para las aplicaciones que le van a dar a esto un poco más adelante. Bien, no les voy a hacer spoiler de eso, pero estoy seguro que de alguna manera u otra, en algún momento dado, vamos a charlar al respecto. Bien, entonces, empecemos con esta. Tenemos f de x igual a e a la 1 sobre x por x cuadrado. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? Sacar u, sacar b. Vamos con u. Bien. U va a ser entonces, bien, perfecto. ¿Es una función compuesta o una función elemental? Compuesta, bien. ¿Quién es la función principal? E elevado a la x, ¿no? ¿Quién es la función que ingresó a la función principal? 1 sobre x, ¿cierto? Entonces, de e elevado a la x, su derivada es e a la x. De e elevado a la u, su derivada es e a la u por u'. Y como u ahora vale 1 sobre x, tenemos que saber cuál es la de 1 sobre x, ¿cierto? Derivemos 1 sobre x. Tenemos 1 sobre x. Bien, puede ser esto interpretado como un polinomio, va, con algo similar a un polinomio, como x elevado a la menos 1. Eso ya lo conocen todos, ¿cierto? Entonces, para derivarlo, ¿qué tengo que hacer? Bajo el exponente y le resto 1, ¿cierto? Esto podría ser expresado como menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Bien? Recuerden que si el exponente es negativo, entonces puede pasar al denominador y ser positivo. Entonces, pueden encontrarlo en la tabla, igual seguramente en más de una tabla esto aparece. La derivada de 1 sobre x, entonces siempre va a ser 1 sobre x al cuadrado negativo. ¿Me siguen? Y si es una función compuesta, que en este caso no lo es, pero si fuese una función compuesta, 1 sobre u, su derivada será menos 1 sobre u al cuadrado por u'. ¿Bien? Fíjense que las estructuras siempre son iguales, nada más que se le agrega el papa prima al final. ¿Bien? ¿Ninguna duda? Entonces, si vamos a derivar u, e a la u por u'. ¿Alguna duda? Si lo ordenamos un poquito, nos quedará menos e a la 1 sobre x sobre x cuadrado. ¿Cierto? ¿Alguna duda? Bien. ¿Quién es b? ¿La derivada de b, función elemental o función compuesta? Elemental. B' sería entonces 2x. Y entonces discriminamos u, discriminamos b, encontramos u', encontramos b'. ¿Qué hacemos ahora? Presentamos la regla del cociente, que es u' por b menos u por b' sobre b al cuadrado, ¿cierto? Esto nos quedará entonces como paréntesis por paréntesis menos paréntesis por paréntesis sobre
paréntesis al cuadrado. Primer paréntesis, U', esto, menos E a la 1 sobre X al cuadrado. ¿Bien? Segundo paréntesis, B por X cuadrado. Tercer paréntesis, U, E a la 1 sobre X. B' es 2X sobre B, X al cuadrado. ¿Bien? Siempre tratemos de simplificar la expresión. Entonces, vamos a ir analizando esta expresión término por término. Tenemos el primer término que llega hasta ahí. ¿Puedo simplificar? El X al cuadrado. ¿Por qué? Estamos multiplicando por X al cuadrado y dividiendo por X al cuadrado y tenemos un solo término arriba y abajo. Tenemos todas las condiciones para poder simplificar. Se va X cuadrado con X cuadrado. ¿Qué me queda entonces? Menos C a la 1 sobre X. ¿Ninguna duda? ¿Puedo simplificar? No. Entonces me quedará menos 2 por X por E a la 1 sobre X. Todo sobre. ¿Puedo aplicar alguna propiedad? Potencia de potencia. Los exponentes se suman. Muy bien. Se multiplican. Bien. ¿Puedo seguir simplificando? El E elevado a la 1 sobre X, dicen acá adelante, es un factor en común, ¿cierto? Entonces saco el factor común E elevado a la 1 sobre X. De este término, ¿qué me sobra? Pero el menos 2X está en el otro término. El menos. Y si el coeficiente, si no está escrito, ¿qué coeficiente resulta ser? Un 1. Entonces me sobra un menos 1. ¿Bien? ¿Y el otro término qué me sobra? Menos 2X. Perfecto. Fíjese que separamos exponencial de polinomio. ¿Bien? ¿Cómo podemos verificar que esto está bien? Mentalmente ejecutamos la distributiva. Esto por menos 1 menos esto. Esto por menos 2X menos 2X por esto. ¿Se entiende lo que voy? ¿Ninguna duda? Y debajo, X a la cuarta. ¿Podemos simplificar más? No. Entonces esta expresión que está acá sería mi derivada. ¿Alguien no entendió alguna parte del proceso? Pero este término, pregunta a su compañero acá adelante, le respondamos entre todos, a ver. Dice, este menos 1 y este menos 2 no se pueden juntar. ¿Cuál es la respuesta? Porque son de diferente grado. Este es grado 1 y este es grado 0. ¿Bien? Entonces, términos de diferente grado no los podemos unificar. ¿Bien? Bueno, chicos, la asistencia. Ah, casi me olvido, ¿eh? Estoy más afilado ahora. Le tomamos la asistencia y son libres de irse. ¿Bien? Nos vemos.